Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, en la idea del video de hoy es aprender sobre composición de movimientos. En los últimos 4 videos que estuvimos trabajando, estuvimos viendo 5 movimientos. Estuvimos viendo traslación, rotación, las dos simetrías que están en un mismo video y homotesia. Por lo tanto, tenemos 5 movimientos. Cuando hablamos de composición de movimientos, de lo que estamos hablando es de la mezcla de dos o más movimientos sobre una misma figura o sobre un mismo punto. Lo que vamos a hacer es aprender a diferenciar los distintos movimientos y a partir de eso realizarlos todos juntos. Lo primero que tendrían que saber es que a la hora de escribir la composición de un movimiento, lo que se hace es usar la nomenclatura de movimientos en forma matemática. ¿A qué me refiero con la nomenclatura? Cuando yo hablo de traslaciones, lo que voy a tener es una T con el vector escrito debajo, es decir, me van a nombrar, me van a escribir debajo, más chiquitita que la T tradicional, el vector por el que está formada esa traslación. Y después, entre paréntesis, me va a aparecer, por ejemplo, el triángulo ABC para marcarme que tengo que hacer la traslación mediante este vector de este triángulo. Puede ser ABC para un triángulo, ABCD para un cuadrado, va a depender de la figura que voy a realizar esa traslación. Después lo que voy a tener es, en el caso de una simetría central, es decir, la simetría con respecto a un punto, voy a tener una letra mayúscula que me va a determinar el punto o el vértice de la figura a la que yo le tengo que hacer esa simetría. En este caso sería simetría con respecto al punto E. Después, si no, podría tener una S con una letra que no es mayúscula, normalmente es cursiva, o me puede aparecer también como opción S y un par de letras, por ejemplo, no sé, E y F, y aparecerme una línea encima en donde me indican que es una recta EF con 2 puntos, EF, puede ser otra opción. Y después voy a tener una rotación en donde me va a decir primero, entre paréntesis, el centro de rotación y el ángulo con el que tengo que rotarlo. Y por último, la homotesia, en donde me va a marcar el centro de rotación y la razón de esa homotesia. Perdón, era centro de homotesia, no centro de rotación. Por lo tanto, les va a aparecer a la hora de hacer un ejercicio o querer hacer una composición este tipo de escritura: la traslación, la simetría central, simetría axial, rotación y homotesia. Fíjense que en sí la letra les va a decir lo que tienen que hacer, lo único que tienen que aprender es a diferenciar una simetría central de una simetría axial, en donde van a tener, si es una única letra y en mayúscula, es un punto específico, por lo tanto es central, y si tienen una letra en cursiva o puede aparecer un segmento, va a ser una simetría axial. Entonces, ¿cómo uno debería hacer una composición de movimientos? Lo primero que les va a aparecer cuando ustedes tengan una composición de movimientos es un símbolo nuevo que significa compuesto con, que es como un circulito. Es decir, yo podría tener, por ejemplo, una traslación con el vector BC, el vector formado por los puntos BC, compuesto con, esto significa compuesto con, ¿estamos? Una simetría central. Vamos a poner vamos a poner A. Entonces tenemos una simetría central A. ¿De qué es lo que yo quiero hacer la composición? Del triángulo ABC. Entonces yo tengo eso.
Cuando yo tengo que hacer una composición, es decir, resolver una composición, lo que tengo que saber es que cuando yo leo la composición, la leo tradicionalmente, pero cuando la resuelvo, lo resuelvo siempre de adelante hacia atrás. Es decir, primero debería hacer la simetría y luego hacer la traslación. No lo puedo hacer al revés porque me va a quedar justamente mal. O sea, no me va a dar el resultado que me tiene que dar. Entonces, siempre que hago una composición, voy de adelante hacia atrás, en orden, obviamente, y haciendo lo que me va pidiendo. Recuerden la nomenclatura con la que está hecha. Entonces, hagamos un ejemplo de cómo quedaría una composición de esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer, les voy a dibujar un triángulo cualquiera, como para tenerlo de ejemplo. Y entonces, yo tendría A, B y C ahí. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Vamos a hacer una cosa para que entre, porque si no, no va a entrar en la pantalla. Voy a cambiar A por B, así entra y se nota a lo que apunto. Tengo entonces el triángulo. Una vez que tengo el triángulo, lo que voy a hacer es arrancar por la simetría. ¿Cómo hacía para arrancar por la simetría? Tenía que ir cada uno de los vértices, es decir, el vértice A, el vértice B y el vértice C, tenía que ir hacia el centro. ¿Cuál es mi centro de simetría? Mi centro de simetría es B. Por lo tanto, tengo que hacer líneas que vayan hacia B. Desde A, que vaya hacia B. Desde A, que vayan hacia B, tengo esta misma línea. ¿Y qué hacía una vez que llegaba a B? Seguía de largo. Tenía que seguir de largo para allá. Después, AB, el vértice B está sobre el mismo centro que es B, por lo tanto ese no se mueve para ningún lado, va para el mismo lugar porque es el mismo punto. Y en el caso de C, voy a ir desde C hacia B y seguir de largo un poco más. Ahora, eso sería la simetría. Ahora, ¿qué tengo que hacer para terminar la simetría? Y lo que hacía era, me paraba en el centro de simetría, que en este caso es B, medía hasta A y cortaba la línea de A. El de B no lo puedo hacer porque B es el mismo B. Y en el caso de C, lo mismo. Me paro en C, voy hacia el costado y corto. Por lo tanto, ¿qué voy a tener? Voy a tener A' está acá arriba. Este es A'. C' está acá. Este sería C'. Y este punto B, que por más que no se haya movido, quedó en el mismo lugar, porque es el mismo centro, ahora pasa a ser B', porque también forma parte del triángulo. Entonces, ¿qué tengo? Tengo un triángulo formado de esta manera. Tengo A con B, B con C y A con C. Entonces ahí tendría el triángulo. ¿Qué es lo que pasó? Yo pasé de este triángulo que está acá, del triángulo rosa, a tener el triángulo celeste. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Como a mí me dicen que tengo que hacer una composición, lo que tengo que hacer es, del triángulo original, hacer el triángulo compuesto, hacer el triángulo de la simetría, que es este. Pero ahora, a este triángulo que ya tengo hecho, tengo que aplicarle ¿qué? La traslación. O sea, lo voy haciendo seguidito. El original le hice la simetría, ya cumplí la primera parte. Ahora, al resultado que obtuve, a este no, el original no, el que obtuve de resultado, le aplico el otro movimiento, que en este caso sería una traslación. ¿Una traslación cómo? Y me piden una traslación desde B hacia C. Es decir, que yo lo que tengo es un
como si fuese un vector, este vector BC, que arranca en B y termina en C. Es decir, arranca acá, viene por acá y termina acá. Es como si fuese la flecha estaría acá, así, para allá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer este triángulo trasladado hacia el costado mediante esta flecha que está acá, que me indican a mí en ese caso. Por lo tanto, voy a hacer esa traslación con respecto a este triángulo. ¿Cómo se hacía eso? Tenía que hacer esta distancia, mover todos los puntos. B se mueve hacia C. Por lo tanto, acá, en ese punto, ¿quién está? Está ahora B', porque es B' se movió para este costado mediante el vector, quedó B''. C' se movió para este costado hasta acá. Esta distancia es la misma, ¿no? Y se viene para este lado. Entonces, se mueve para este costado, ¿y quién es este? C'', porque es este punto. ¿Y quién me falta? Me falta A. Me falta A, por lo tanto tengo que hacer el punto de A. ¿Y cómo lo hago? Acuérdense que era en forma paralela, tengo que hacer el mismo vector, es decir, hacerlo acá, pero ¿cuánto? Y tenía que medir más o menos, en este caso mide 14, entonces 14 estaría acá. Me pasé esto nomás. Ahí. Este es el vector. Es este mismo vector desde el punto A. Por lo tanto, ahora el punto A, el A', perdón, porque estamos usando A', es este punto. Por lo tanto, este ahora es A''. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Unir los puntos. Unir los puntos en forma tradicional. A'' con C'', A'' con B'', que es este acá. Y este, obviamente, queda en el mismo, pero lo unimos igual para que quede bien. ¿Y qué me quedó? Me quedó el triángulo verde, este de acá. Y ese triángulo es la solución del ejercicio. Es decir, este triángulo, yo hice la simetría central que me quedó primero, me quedó acá, y ahora lo trasladé hacia este costado por medio del vector BC. Se movió para este costado. Y el resultado de esto es justamente ese triángulo verde. En este caso, en el caso de las composiciones, obviamente, acá estamos viendo una composición de 2 movimientos, puede haber 3, 5, la cantidad de composiciones que sean, se van a empezar a superponer las cosas, por supuesto, tienen que ser ultra prolijos en este caso, porque, fíjense lo que queda, lo traté de hacer lo más prolijo que pude, por ahí quedó medio mal esto, por la traslación hubiese quedado mejor de aquel costado, pero bueno, quedó así el ejercicio. Pero fíjense que si no son prolijos se les empiezan a amontonar letras y les va a quedar una cosa, todo un enchastre. Entonces, sean prolijos, usen por favor todos los elementos de geometría necesarios y háganlo con calma. No traten de hacerlo a las apuradas, fíjense bien las medidas, fíjense bien los datos que les brindan, sepan diferenciar un movimiento de otro, estén atentos, por favor, en composición, porque no es un tema difícil, pero sí que uno tiene que estar muy atento a lo que hace y grafica. Espero que les haya servido el video y nos vemos en el próximo. Chau, chau.